Bienvenidos de nuevo al epicentro de nuestro fandom, el lugar donde Can Yaman y Demet Özdemir son reyes y reinas. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy, prepárense para un torbellino de emociones porque la noticia que tenemos. Madre mía, agárrense fuerte. La serenidad de nuestra Demet está pendiendo de un hilo, amenazada por un suceso que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya saben que aquí nos gusta diseccionar cada detalle, escudriñar entre bambalinas y, admitámoslo, dejar volar nuestra imaginación. ¿Por qué? Pues porque para eso estamos, para gozar de estas historias y compartirlas en comunidad. Si eres nuevo en esta familia de seriefilos, no dudes en unirte, suscríbete, activa la campanita y prepárate para un aluvión de noticias jugosas, análisis profundos y curiosidades que te dejarán boquiabierto. Te prometemos que no te arrepentirás. Bien, pongámonos manos a la obra. Como ya habrán leído en el título que encabeza este vídeo, una sombra oscura se cierne sobre Demet, una carta anónima la está aterrorizando. Sí, han oído bien. Una simple carta. Anónima. Y aterrorizando a una de las actrices más queridas de Turquía. La fórmula perfecta para un guión de infarto, ¿verdad? Pero lamentablemente esta vez no es ficción. Todo apunta a que la situación es muy seria. Y ahora, la pregunta que resuena en nuestras cabezas, ¿cuál será el siguiente movimiento de Can? ¿Cómo reaccionará el icónico Can Divit ante esta amenaza que acecha a Demet? ¿Volverá a tomar las riendas, demostrando una vez más por qué lo amamos tanto? Seamos sinceros, cuando se trata de proteger a Demet, Can saca a relucir su lado más, ¿cómo lo describiría? Más Can. Ese lado impulsivo, protector, leal hasta la médula y, por supuesto, absolutamente adorable que nos robó el corazón a todos. Pero antes de adentrarnos en las posibles estrategias de Can, vamos a desmenuzar la situación. ¿De qué va esta carta? ¿Qué palabras contiene? ¿Quién se atrevió a enviarla? Aquí es donde la trama se complica. La información, como podrán imaginar, es sumamente limitada y fragmentada. Los detalles se están manejando con suma cautela, seguramente para salvaguardar la seguridad de Demet. Lo que hemos podido averiguar, gracias a fuentes cercanas a la actriz, es que la carta contiene amenazas veladas y mensajes inquietantes que han sembrado la preocupación y el miedo en Demet. No son simples palabras al azar. Aparentemente la carta revela un conocimiento íntimo de detalles personales de la vida de Demet, lo que sugiere que el remitente es alguien cercano a ella o que ha estado investigando su vida de forma obsesiva y enfermiza. Este hecho, como es lógico, ha creado una atmósfera de tensión y desconfianza en el círculo íntimo de Demet. La actriz se siente vulnerable y asustada, y con toda la razón. ¿Quién no se sentiría así al recibir una carta anónima con amenazas? Es una situación absolutamente aterradora. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿quién podría estar detrás de este acto despreciable? Las teorías son infinitas. Algunos señalan a un fan obsesionado, incapaz de aceptar la felicidad de Demet con su actual pareja. Otros creen que podría tratarse de un antiguo rival o un enemigo que busca vengarse de ella por algún motivo oscuro. Incluso hay quienes sugieren que podría ser una broma de mal gusto, aunque sinceramente, me cuesta creer que alguien se atreva a gastar una broma de esta magnitud. Sea quien sea y sean cuáles sean sus motivaciones, lo primordial ahora es proteger a Demet y desenmascarar al responsable de esta terrible situación. Y aquí es donde Can entra en escena. Aunque en la actualidad no estén juntos sentimentalmente, la conexión entre Can y Demet es innegable. Han compartido momentos muy profundos e intensos, tanto delante como detrás de las cámaras, y han forjado un vínculo que, estoy convencida, es indestructible. Can siempre ha demostrado ser un hombre leal, protector y con un gran sentido de la justicia, y estoy segura de que no dudará en socorrer a Demet en este momento tan delicado. Pero, ¿cómo lo hará? Esa es la pregunta que nos quita el sueño. Can podría optar por contactar directamente con Demet y ofrecerle su apoyo incondicional. Podría poner a su disposición todos sus recursos y contactos para ayudarla a investigar el origen de la carta y desenmascarar al responsable. Incluso podría contratar a un equipo de seguridad para protegerla y brindarle la tranquilidad que necesita. Otra alternativa sería mantenerse al margen y dejar que las autoridades competentes se hagan cargo del asunto. Sin embargo, esta opción me parece poco probable.
Khan no es un hombre que se cruce de brazos cuando alguien a quien aprecia está en peligro. Necesita actuar, necesita hacer algo para proteger a Demet. Está grabado en su ADN. Pero actuar de forma impulsiva podría ser contraproducente. Podría alertar al remitente de la carta y exponer a Demet a un peligro aún mayor. Por lo tanto, creo que Khan deberá actuar con cautela, discreción y astucia, utilizando su inteligencia para desenmascarar al responsable sin llamar demasiado la atención. Es posible que Khan recurra a sus contactos en el mundo del espectáculo para obtener información sobre posibles enemigos o rivales de Demet. Quizás contrate a un detective privado para investigar el origen de la carta y rastrear al remitente. O quizás simplemente espere pacientemente a que el responsable cometa un error y lo atrape con las manos en la masa. Sea cual sea su estrategia, estoy segura de que Khan hará todo lo posible para proteger a Demet. Porque al final, lo que más le importa es su bienestar y su felicidad. Esta situación además nos invita a reflexionar sobre los peligros inherentes a la fama y la exposición pública. Demet es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, pero también es un blanco fácil para personas obsesionadas, envidiosas o simplemente malintencionadas. Es lamentable que tenga que vivir con el temor constante de ser acosada o amenazada. Es fundamental recordar que detrás de la imagen pública de las celebridades hay personas reales, con sentimientos, miedos y vulnerabilidades. Debemos tratarlos con respeto y empatía, y denunciar enérgicamente cualquier forma de acoso o amenaza. Volviendo al tema de Khan, creo que esta situación podría incluso reavivar la llama entre él y Demet. En momentos de crisis, las personas tienden a buscar refugio en aquellos que les brindan seguridad, protección y consuelo. Y Khan, sin duda, es un hombre que transmite mucha seguridad y confianza. Quién sabe, tal vez esta carta anónima sea el catalizador que necesitan Khan y Demet para darse cuenta de que están destinados a estar juntos. Tal vez esta sea la oportunidad para que vuelvan a conectar, sanar viejas heridas y construir una relación aún más fuerte y sólida. Soy consciente de que estoy dejando volar mi imaginación, pero ¿qué sería de nosotros sin una pizca de esperanza, verdad? Además, ¿a quién no le gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? Son una pareja icónica, una pareja que ha conquistado nuestros corazones con su química explosiva y su amor palpable en la pantalla. Pero dejando a un lado mis fantasías románticas, lo más importante ahora es brindar nuestro apoyo incondicional a Demet y desearle mucha fuerza y valentía para superar esta difícil situación. Y por supuesto confiar en que Khan hará todo lo que esté en su mano para protegerla y desenmascarar al responsable de esta terrible amenaza. Esperemos que pronto tengamos noticias positivas y que Demet pueda volver a vivir con tranquilidad, seguridad y felicidad. Y que Khan, nuestro héroe, vuelva a demostrar por qué es uno de los hombres más admirados y queridos de Turquía. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo y que hayan disfrutado especulando conmigo sobre las posibles acciones de Khan. En resumen, una carta anónima está aterrorizando a Demet, generando preocupación, miedo e incertidumbre en su entorno. Las teorías sobre el remitente son infinitas, y la pregunta clave es, ¿qué hará Khan ahora? ¿Cómo reaccionará ante esta amenaza que se cierne sobre Demet? Hemos analizado las posibles estrategias de Khan, desde contactar directamente con Demet hasta investigar el origen de la carta de forma discreta. También hemos reflexionado sobre los peligros de la fama y la importancia de apoyar a las celebridades en momentos difíciles. Y por supuesto, hemos especulado sobre la posibilidad de que esta situación acerque de nuevo a Khan y Demet, reavivando la llama de su amor. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Khan ayudará a Demet? ¿Quién creen que está detrás de la carta? Cuéntenme todo. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, denle a me gusta, compartan con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscríbanse al canal. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando todas las novedades sobre Can Yaman, Demet Özdemir y el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima y recuerden, juntos somos más fuertes.